En estos días, tanto en la cultura importada, recién importada, como en la que ya teníamos, el tema de los muertos, de los cementerios y de ese culto a la muerte toman auge en esta época del año, curiosamente. Y dependiendo de la cultura, nos vamos a encontrar una variedad enorme de culto a la muerte. O sea, que se adora la muerte. En México, por ejemplo, ¿hay algún mexicano? Es una cultura a la muerte increíble, ¿no? Actual. Pero hace poco veía un programa de estos de documentales, que es lo que me gusta a mí ver, y veía que en un lugar que había además sido ex-soviético, o sea, bajo un régimen comunista, durante más de 70 años, todavía no habían podido erradicar de ellos su cultura de la muerte. Y un día como hoy, van a los cementerios, se llevan su comida y su traguito. Para olvidarse del muerto, anulan el cerebro, emborrachándose literalmente, ¿no? Y allí tienen su fiesta también, y no solamente en México, sino en países del antiguo telón de acero, ¿no? Y así podríamos hacer. Hoy, por ejemplo, yo aún en mi época religiosa no era que me gustara mucho ir a los cementerios, nunca es algo que me haya llamado la atención y no he ido. La verdad que un día como hoy, quizá porque yo le tengo fobia a las aglomeraciones. Cuando hay mucha gente me pongo nervioso y irritable y digo, no, ¿para qué me voy a complicar yo la vida? Y en los días que hay mucha acumulación de gente yo los he evitado. Quizá por eso no he ido, pero no porque pensara que en otro tiempo que había que hacer algo con los muertos. En la antigüedad, pues ya lo sabéis, ¿no? Esta mañana precisamente la noticia que se ha dado como importante a nivel internacional es que se acaban de gastar 1.200 millones de dólares en un museo al lado de la pirámide de Giza para exponer miles de objetos que se encontraban en las tumbas de Egipto. ¡Qué estupidez! Guardar en una tumba algo que podían disfrutar la gente. Pero bueno, porque siempre la muerte, además de causar pánico en la gente, pánico, alguien puede ser el más juerguista y dicharachero de la clase, que si oye, por ejemplo, la palabra cáncer, se funde, se hunde, se acaba. Porque la palabra cáncer y muerte están todavía íntimamente relacionadas. Aunque sabemos ciertos avances en la ciencia buenísimos y que están tratando de controlar ese asunto. Pero si no es de cáncer será de otra cosa, pero al final pues la gente se acaba muriendo. Es algo inevitable, ¿no? Y otras muchas culturas siempre tienen ahí en su mente darle mucho más valor, incluso gastarse dinerales en una tumba, viviendo ellos en una chabola, en un ranchito que se dice en América. Y tenemos cementerios, aquí mismo en España y en todas partes, con unos panteones extraordinarios, como si allí hubiera algo, o se pudiera hacer algo, o el hecho de creer que al muerto, que está muerto y que ya no puede hacer nada, el hecho de ponerle un lugar bonito le hiciera algún beneficio. No sé, hay muchas ideas en la cabeza de la gente, pero el caso es que se gasta más dinero casi en la muerte que en la vida. Y es un error. ¿Cuándo aparece la muerte? Pues lo sabemos por el libro de Génesis, cuando
El Señor le dice a los primeros seres que creó, a Adán y a Eva, que había puesto una sola actitud de los hombres. Porque algunos todavía se creen que es un árbol de verdad, es de aquí. Y yo no sé por qué. Bueno, sí, ¿no? Y de toda la vida aquí los niños, los puritanos, te decían una manzana y todos los cuadros del Renacimiento, ellos lo ven a comiéndose una manzana. Son muy ricas, por cierto, ¿eh? Yo he escuchado a un experto que comer una manzana diaria es buenísimo. Pero en la Biblia no dice nunca, habla de un fruto. ¿Y qué es un fruto? Es un resultado. Cuando tú plantas un manzano, empieza con una semillita, luego sale una ramita, luego salen otras ramas, hojas. Tal. ¿Y para qué lo plantas? ¿Cuál es el fruto? ¿Qué quieres obtener de él? Las manzanas. O sea, que es el fruto. Y ahí habla del fruto. No de qué fruta, sino del fruto en general, que al final es el resultado. Entonces, evidentemente es una actitud del ser humano, una capacidad del ser humano que Dios reservó, que era la capacidad de decisión sobre lo bueno y sobre lo malo. Mucho cuidado, la teníamos, y la tenemos y la tendremos, porque es nuestra base, nuestra esencia. Sin esa capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo, no seríamos seres humanos. Seríamos otra cosa, como el resto de la creación, pero no seres humanos. Pero esa parte o esa función, lo que le dice Dios al hombre en definitiva, mira, eres un ser súper inteligente, le puso nombre a toda la creación. ¿Tú te imaginas eso? ¿Tú te imaginas un científico hoy que se supiera un 1% de los nombres de toda la creación, de todos los animales y todos los bichos? Un 1%. Después de haberse extinguido una gran mayoría de esos seres vivientes, sería un genio. Y nuestro ancestro, que algunos creen que era un cavernícola, Adán, sabía todos los nombres porque él se los puso. Él se los puso. Y se lo dice Dios. Como tú los llames, así se llamarán. Y así se llamaron. Y fíjate que algunos conservan su nombre todavía, investigando la raíz hasta el día de hoy, ¿no? Pero esa función que la tenía es la única que Dios le dice, mira, te conozco, chaval, y déjame que yo decida por ti. No fue una imposición. Ahora, eso no significa que no tuviera una consecuencia, pero no fue una imposición, sino le dijo, déjame que yo decida por ti. Lo que es bueno y lo que es malo. Y así fue. Mientras duró el asunto, el gozo, la felicidad, la prosperidad era absoluto. Pero aquel atributo que aquí la Biblia le llama, claro, dice el árbol de la ciencia del bien y del mal. Estaba ahí, porque tenía que estar ahí. Y era voluntad del hombre no tomar esas decisiones. Voluntad del hombre. Y el consejo de Dios, a veces hablamos de la ley, y la ley en el concepto bíblico correcto es un consejo. Es una orientación. Por ejemplo, no matarás. Es una sentencia, ¿no? Pero claro, recuerda que dice la Biblia, porque entonces tendrás que morir tú. Hoy ya no, hoy el que mata le pueden dar hasta un piso. Sí, pero de protección oficial. Porque ya no cuenta. Pero en la Biblia sí. Alguien que es capaz de quitarle la vida a un ser humano, la suya también debe ser quitada. Eso es la justicia. Eso es lo justo. Pero estaba ahí dentro de todas nuestras capacidades porque ¿qué es lo que le dice? En el versículo 17, estamos en Génesis 2 al final. Bueno, entero, dice, mas del árbol de la ciencia
ciencia. ¿Entiendes lo que es ciencia? Bueno. Que se encarga de conocer el bien y el mal, no comerás. O sea, no lo hagas. Porque tiene una consecuencia. El día que de él comieres, aparece un elemento nuevo, que no estaba en la creación, ciertamente morirás. Aparece la muerte. Es la primera referencia. Aparece la muerte como algo que sigue angustiando, repito, a muchos hombres y mujeres en todo el mundo, por donde vayas. La muerte. Evidentemente no está hablando en términos absolutos, porque una vez que ellos sí tomaron una decisión, no sabemos muy bien cuál fue. La de desobedecer, seguro. Desobedecieron a Dios. Pero el hecho concreto, no hay una claridad. No importa, porque el hecho concreto es lo de menos, lo importante es haber desobedecido a Dios. Y la consecuencia vino la muerte. Pero no se murieron en el instante. No se murieron en el acto. Sino que está hablando de otra clase de muerte. Evidentemente es la misma, pero que iba a llegar. Porque cuando fueron creados, la muerte no estaba como concepto, sino como consecuencia de lo que luego se llamó y se conoce como pecado. Consecuencia, recuerda, fruto, consecuencia, es lo mismo. Es el resultado final. Y ciertamente, como seres humanos, se perdió en el cuerpo la inmortalidad. Por el desgaste, en aquel tiempo eran de otra manera las cosas, por el desgaste tardaron cientos de años en registrar su muerte. Incluso sus hijos y sus nietos, bisnietos, tataranietos, ya no sé cuántos nietos, porque en cerca de 800.000 años ya me dirás toda la caterva de familia que puede uno tener. Duraban más. Ya he explicado muchas veces, hoy no lo voy a hacer por una cuestión de circunscribirme al tiempo. Tiene que ver con la climatología, duraban más, hasta el diluvio que cambió todo. Y a partir de ahí, pues si el que dura 120 años ya es un libro Guinness, récord, ¿no? Pero sí está hablando de la muerte física. Y es la muerte física lo que tiene confundido a la gente. A la que le tiene miedo la gente es a la muerte física, porque si le tuvieran miedo a lo espiritual, todo el mundo correría a buscar a Dios. Pero no lo hacen, ya sabéis que esto no es así. Lo que les aterroriza es el momento en que se determina, como es la primera definición del diccionario, muerte, que es carencia de vida. Pero vida física, física. Le llamamos muerte espiritual a estar separados de Dios, pero no es muerte del espíritu. El espíritu no se muere. Es muerte espiritual porque estar separados de Dios se considera muerte. Y está englobado también en este mismo concepto del Génesis. Que el alejamiento de Dios causa una sensación de muerte, de inseguridad, que es lo que comenzó el hombre. Entonces por eso empezaron a buscar por aquí, por allá, y un grupo se buscó hacer una torre que llegara al cielo, la Torre de Babel, y etcétera, etcétera. Todo por causa de la inseguridad y de la incertidumbre que causaba la muerte física. Porque la espiritual no existe. Lee conmigo, por favor, Lucas capítulo 20, versículo 38. Lucas capítulo 20, versículo 38. Porque Dios
no es Dios de muertos. Está claro. Sino de vivos. Todos me dicen, bueno, es nuestro Dios. Nosotros acabamos de recordar ahora mismo que la razón por la cual ahora somos hijos de Dios y hemos recibido vida juntamente con Él y toda esa doctrina fabulosa que es magnífica y que nosotros conocemos muy bien, de cuando recibimos vida. Y le llamamos vida espiritual y lo es, ¿no? Pero nuestro espíritu no estaba muerto. Porque el espíritu nunca muere. Lee conmigo. Pues para Él, ¿cómo pone ahí? Todos viven. Lo que nosotros entendemos por vivos y muertos, para Dios todos viven. Todos. Oigo, y se oye mucho en estos días, cuando se muere alguien, el descanso eterno. ¿Qué? ¿Descanso? Mira que somos vagos los seres humanos, especialmente los latinos, con perdón, incluidos españoles. Nos encanta no dar ni golpe. Ser funcionarios del Estado es aquí en España, no es nuestra ilusión. Yo leo en la Biblia que Dios hasta hoy trabaja, que va a tener un día de descanso, 1000 años, como es el reglamentario, pero Dios trabaja. Y nosotros que somos el cuerpo de Cristo, ¿tú crees que vas a estar por la eternidad descansando? ¿De dónde sacas eso? Trabajando como nunca. Si es que lo que se introdujo en el huerto del Edén con el pecado no fue el trabajo, fue la fatiga. Se lo explicaba a un dirigente comunista en estos días pasados y se quedó alucinado. Alucinado. Tanto que me dijo, ¿tú puedes venir a contar esto en Cuba? Me lo dijo literal, ¿eh? Porque le expliqué la gran diferencia de concepto entre católicos y evangélicos. Para el católico, y lo oirás, que el trabajo es la desgracia, es la maldición. Y por eso dice, no, yo no quiero ser maldito, por eso trabajo nada, no trabajo, que es una maldición. Y nosotros los evangélicos, los cristianos evangélicos, sabemos que el trabajo es el medio, el cauce a través del cual Dios nos bendice. Porque lo que se introdujo fue la fatiga en el trabajo, no el trabajo. Y Dios trabaja, y nosotros trabajaremos. Por eso, descanso eterno. Anda, vago y perezoso, ya quisieras. Vas a trabajar más que nunca en esas generaciones que vendrán, yo que sé dónde nos llevará el Señor. Como Él es la cabeza, nosotros el cuerpo, iremos donde Él esté y haremos lo que Él haga y trabajaremos, pero no nos cansaremos. Recuerda, lo dice la Biblia, correrán y no se fatigarán, etc. Eso ahí va a ser. Pero olvídate, ¿ves cómo ya están metiendo conceptos infecciosos, sutiles? Descanso eterno, por fin descansa su alma. Su alma, si era un desgraciado, ya está sufriendo más que antes. Y ahora lo vamos a ver. Y si era realmente un hombre, una persona que podíamos llamar como buena, aunque bueno no hay nadie, bueno, pues estaba en un sitio que se llamaba el seno de Abraham, que ahora lo vamos a ver, ¿no? Pero fuera de eso, ¿ves? Concepto tras concepto están equivocados. Hay una secta que dice que la muerte es literalmente la cesación del ser, o sea, se acaba el ser. ¿Qué es nuestro ser? ¿Qué era? A ver, estudiantes, espíritu, alma y cuerpo. Y confunden lo del cuerpo con todo lo demás. Ni el alma ni el espíritu se mueren porque eso lo creó Dios y siempre. ¿Recuerda? Para Él todos viven. Vamos a ver ese concepto en el libro del Apocalipsis.
Perdón, estoy un poco carrasperoso. En el capítulo 20, a partir del versículo 11, vamos a analizarlo, es muy interesante. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Pedro lo dice, este cielo y esta tierra que conocemos pasarán, serán deshechos. Aquí dice, huyeron y no hay lugar para ellos. O sea, todo esto se va a acabar, por más que guardemos y atesoremos. Y dice, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿Están muertos entonces? Si están de pie ante Dios, ¿están muertos? No. Su cuerpo, sí. Su alma y su espíritu, no. Y este trono está para juzgar a los malos. Sigamos leyendo. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte, que recuerda cuando apareció la muerte, junto con el pecado, y la muerte y el Hades, que ahora lo vamos a ver, el Hades es el lugar de los muertos, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. La muerte va a desaparecer. Física. ¿Que si la muerte desaparece, alguien muere? No. Y el Hades, que es el lugar de los muertos, dice, cuando ya no haya muertos físicos, ese lugar ya no tiene sentido. Dice, se va. Y son lanzados a un lugar que se llama lago de fuego, que esa es la clave. Dice, el ser lanzado al lago de fuego y azufre, es la muerte segunda. Ahí sí es la separación total. La muerte segunda. La muerte primera no es la preocupante. Aunque para nosotros sí, porque como salgas de este mundo en la primera muerte sin haber arreglado tus asuntos con Dios, se acabó todo. Se acabó todo. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre. Quiere decir que solamente es el cuerpo el que va a morir. Que nosotros tenemos la responsabilidad, porque el ser humano necesitamos el cuerpo. Cuando leas 1 Corintios 15 verás que es que necesitamos el cuerpo, es imprescindible. Es que Cristo tenía un cuerpo. Por eso no es algo que sobre. No, con el alma y el espíritu. No, el alma y el espíritu necesitan el cuerpo. Y cuando habla de esa muerte, está hablando de la muerte del cuerpo. Y no se puede fracturar el ser humano, el ser completo. No se puede fracturar, bueno, estas dos partes están bien, esta está mal. Bueno, no. Tiene que ser en su totalidad. Y todas las almas y todos los espíritus creados por Dios son eternos como Él. Eternos como Él. Dios no crea muerte. Dios no crea nada incompleto. Lo que pasa es que algunos terminarán por el pecado, por su necedad, en el lago que arde con fuego y azufre, que verás descripciones en la Biblia, cantidad de ellas, el gusano que no muere, un fuego que atormenta día y noche, etcétera, etcétera, etcétera. Y otros acabaremos en la gloria de Dios, siendo el cuerpo de Cristo. Y ese es el libro de la vida, o de los vivos, en Cristo, que está allí escrito. Tú recibiste a Cristo, tu nombre o no se borró, o se anotó.
Porque hay esos dos conceptos. O estaba en el libro de la vida, porque un día la recibimos, ¿no? Y el que no recibe a Cristo es borrado, o se hace una anotación nueva. Yo me inclino por la primera. No importa, el caso es que esté ahí el nombre. Sea porque lo hayan escrito, sea porque no lo han borrado, ese es un detalle que tiene la importancia justita. Lo importante es que esté allí. Y esos son los vivos de verdad, pero vivos en cuerpo, alma y espíritu. Porque Pablo en 1 Corintios 15 nos describe perfectamente cómo será nuestro nuevo cuerpo y cómo Cristo, después de que murió, recibió un nuevo cuerpo. Y el cuerpo es necesario y lo que muere es el cuerpo. Únicamente el cuerpo. Pero no es independiente, por tanto afecta al futuro, afecta de mi alma y de mi espíritu. Pero todos, según acabamos de leer, resucitarán. Todos los muertos resucitarán. Los de Cristo y los de no Cristo también resucitarán. La muerte entrega a todos. El Hades entrega todo lo que tiene. Allí no se queda nada. Unos para vida, otros para condenación. Por eso es el drama que enfrentamos los que entendemos este asunto. Y nos aflige cómo no pueden comprender esto. Y no lo comprenden. Voy a tratar de ser rápido. Y vamos a ir a Lucas 16 para que veas cómo funciona la relación entre los vivos y los muertos. Porque hoy estos días, el día 31, el día de Satanás, le llaman el de los niños. Y hay mucha gente que se lo cree, sí, pero es el de Satanás. Se le rindió culto, homenaje, en todos los, hasta en iglesias, he visto ya reportajes. Sabe que hay gente que, bueno, a veces son un poco así insidiosos, pero bueno, dan información. Y he visto esto, no una, varias iglesias celebrando su Halloween con todas las consecuencias y vestidos de muerte y de todo, de esqueletos y demás, como si no pasara nada. Bueno, sabiendo que eso ha abierto puertas del infierno como no te imaginas. Bueno, vamos a ir a Lucas 16, ¿ha dicho? Sí. A ver. A partir del versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura, el tejido más caro, y de lino fino, también carísimo, y hacía cada día banquete, no una comida normal, no, banquete con invitados, con excesos de comida, con excesos de todo. Con esplendidez, además, no eran cualquier cosa. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, pobre, muy pobre. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Pero esta es la realidad, queridos. Aconteció que murió el mendigo. De hambre, de frío, de alguna enfermedad. Murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, al Hades. Y murió también el rico. Sería de una borrachera, de una sobredosis, de una indigestión, de lo que fuera. El mismo día se murieron. Y fue sepultado. No dice quién se lo llevó. Del otro sí recalca, los ángeles. Y en el Hades, en el lugar de los muertos, alzó sus ojos
estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y, sorpresa, a Lázaro en su seno. Ahí empezamos a ver la relación entre vivos y muertos físicos, y la relación entre muertos físicos con Dios o sin Dios. Porque ¿qué dice que estaba? Estando en otra juerga, otra borrachera. ¿O en qué estaba? Tormento. Entonces él, dando voces, fíjate hasta ese momento la relación cómo era, se veían y él podía gritar y le estaban oyendo al otro lado. Y entonces este rico, que ni siquiera sabemos el nombre, gritaba desesperado porque él estaba en tormento, y Lázaro feliz de la vida, en el seno de Abraham, y jijiji, jajaja, y mira estas mariposas y estas flores. Feliz de la vida. Y dando voces dijo: Padre Abraham. Ahora sí, ahora era Padre Abraham. Ten misericordia de mí y envía a Lázaro. ¿A dónde? Al otro lado. Para que moje, como el agua es mía, no importa que meta el dedo, para que moje la punta de su dedo y la ponga en mi lengua. Solo mojar. ¿Qué tormento tendría aquel hombre en ese lugar? Descanse en paz, dicen a todos los que entierran. Ahora ya descansa su alma. Ya vas viendo que qué descanso es que tiene el alma. Para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Descanse en paz. Dicen en latín, requiescant in paz. ¿Verdad? ¿Os acordáis de pequeños? Pero Abraham le dijo, mira, es misericordioso, le dice: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, con el cuerpo, el alma y el espíritu. Y Lázaro también males. Fíjate, ahí yo puedo entender que a lo mejor Lázaro recibió también buenas cosas y las disipó. El caso es que acabó pobre. Pero eso no importa. Su corazón estaba con Dios. Pero ahora, este es consolado aquí y tú atormentado. Requiescant in paz. Y tú atormentado. ¿Y qué es lo primero que quería? Que viniera Lázaro, solamente a mojar su dedo y una gotita en su lengua. ¡Qué tormento! Y dice, no. Además de todo esto, una gran cima, no cima. Aquí estamos con el lenguaje que hay que, aunque, mira, los andaluces hablan mal, hablan con la S, pero saben escribir y saben que cima es una cosa contraria a cima. Que lo pronunciáis igual, pero no es lo mismo. Una cima es una grieta profunda y una cima es una montaña muy alta. Bueno, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni allá pasar acá. Ahí es cuando se dieron cuenta, se ve que algún iluminado de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana se dio cuenta y dice, entonces lo del purgatorio nos van a pillar, porque es mentira. No se puede pasar de allá para acá ni acá para allá. Donde caíste, caíste. Y lo quitaron. El purgatorio ya no existe en la Iglesia Católica. No ha existido nunca, pero en la Iglesia Católica ya no existe. Y no se puede pasar. Entonces le dice, ¿quién? El hombre rico. Te ruego, pues, Padre, que le envíes. Me dice, ya que no puede venir a mí,
Dice que le envíes a la casa de mi padre. O sea, una aparición. Porque mucha gente se cree las apariciones. Una aparición. Lázaro de repente, cuando llegaran y vieran, si este es Lázaro, mira el que estaba aquí, y no le dábamos siquiera la oportunidad de comer de las migajas que caían de nuestra mesa, y los perros le lamían. ¡Hombre, Lázaro! Eso no va a pasar nunca. Y hay gente hoy que está pagando dinero para que se le aparezcan sus seres queridos. Imposible. Para que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Requiem cantin paz. De tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas léanlo. El testimonio de Dios está por escrito. Por eso, ¿qué predicamos nosotros? La palabra de Dios. Porque es que es Dios hablando y diciendo las cosas como son. Como son de verdad, no hay ningún cambio. Óiganlos, dice en aquel tiempo. Claro, recuerda, no había imprenta. Solamente podían ir a la sinagoga y oír. Y hasta 1500 y pico, coincidiendo con la Reforma. Por cierto, ¿sabéis que Gutenberg era un cristiano reformado, evangélico, que orando al Señor le dijo que tenemos que hacer Biblias y Biblias y Biblias, y Dios le dio la idea de la imprenta, y lo único que hizo Gutenberg en su imprenta fueron Biblias. Bien, óiganlos. Ahora ya te diría, léanlo, porque lo tenemos escrito, fácil. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, si no leen la Biblia, ahora, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Aunque alguno, y nadie se va a levantar, ni nadie se ha levantado de entre los muertos. Esa es la relación. Pero hoy, el culto a los muertos es una realidad. Hoy precisamente es el día exacto. Porque de los 365 días que tiene el año, que tenga que ser hoy precisamente el día de ir a limpiar la tumba, eso suena muy raro. Todos a la vez, apelotonados, ni aparcamiento hay. Hay algo detrás. Porque el día 2 de noviembre es el día de los muertos. Y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Porque además, como ya te hemos leído, los dos, tanto los que creemos muertos como los vivos, estamos vivos delante de Dios. Esa es la realidad. Por eso, el concepto nuestro de la muerte, el concepto bíblico, cuando digo nuestro, es que porque en la mayoría nosotros lo hemos apropiado, porque está en la Biblia, no nos asusta, no nos preocupa, no nos aflige. Pero la realidad del resto de la humanidad es que la muerte los consume. Algunos creen y se han hecho ese gasto impresionante en tumbas, en joyas. Ya os digo, solamente el museo para verlas ahora ha costado $1.200 millones, noticia de hoy, para enseñar cosas que estaban en las tumbas. ¿Y los vivos? ¿Alguien conoce Egipto? Yo sí.
¿Sabes cuánta gente vive en los cementerios? Entre las tumbas. Está lleno. Yo la primera vez que fui al Cairo, y pasamos, porque el cementerio es inmenso, y la gente vive allí. Bueno, ocúpate de esos. Y no de los que hicieron una gran pirámide, ¿para qué? Si acabamos de leerlo. No han podido hacer nada. Pero hoy, sabes que hay, ese culto a los muertos incluye muchas cosas. La cartomancia, la quiromancia, la invocación de espíritus. Y te voy a decir algo, si alguno ha participado en una invocación de esas, en el pasado, y dice, no, es que oí la voz o vi la figura de mi ser querido, te garantizo, es porque está en el infierno. Porque hay demonios imitadores y solo pueden imitar a uno que conocen. Y como lo conocen, pueden transfigurarse. Esto lo hacen los brujos hoy. Toman forma de animales, cambian de forma. Sí, los brujos lo hacen hoy. Y imitar la forma de un ser que tienen allí con ellos es fácil, imitar su voz. Si has tenido alguna experiencia de eso, quiero que sepas que lo que has visto es un demonio, no a tu ser querido. Porque acabamos de leer la imposibilidad de ir de un lado para el otro y del lugar de los muertos hacia el lugar de los vivos. ¿Has entendido algo nuevo hoy? Espero que ninguno se haya perdido la predicación de hoy por estar honrando a los muertos. Hoy, precisamente, con la de días que hay en el año. Claro que nosotros vamos a ver la tumba de mis suegros y de mi tío a ver. Pero ¿sabes cuándo vamos? Cuando tenemos que enterrar a alguien. No vamos expresamente nunca a ver esas cosas. Es curioso las costumbres, ¿no? En la tumba de mi suegro, como la hicimos, porque están mi suegro y mi suegra, y espero que ningún día nosotros, porque tiene previsto para nosotros dos y nuestros suegros, ¿no? Los padres de Emma. Y como le hicimos estilo simple, una losa. Porque claro, si lo dejas en campo, ahí en tierra, como hacen los que saben que la muerte no es el final, pues pasaría cualquier cosa. Entonces, una losa simple con una inscripción, un símbolo judeo-cristiano, muy bonito además, es un símbolo que es un pez, el primer símbolo de los cristianos, y dentro de la barriga del pez una menorá. Muy bonito, están a cada lado. Y un salmo, creo que es el 105, ¿no?, que dice que es agradable o apreciada para Dios la muerte de sus santos, y ya está. Y como ven ese símbolo y la menorá, le ponen piedras. Hace poco, ¿a quién fueron a enterrar? A tu hijita, ¿no? Y fueron a ver la tumba y ahí tenía sus piedras. Porque los judíos ponen piedras. Pero no parece un culto a los muertos. Ponen unas piedras. Los otros flores, bueno, los floristeros hacen el negocio redondo. Bueno, es mejor vender flores que otras cosas. Pero, ¿veis? Cada uno, aún el pueblo judío, sabe muy bien, porque estos conceptos no aparecieron de repente, sino que están en la Biblia, y todos buscan estar en unión con Dios, en común unión con Dios. Y es lo que nosotros buscamos, y es lo que nosotros hemos encontrado en Cristo. En Cristo. ¿Veis la diferencia irreversible y dramática? No me extraña que le tengan miedo a la muerte, pero no entiendo por qué no quieren la vida. Cuando el Señor dice, yo soy la resurrección y la vida. Porque se regodean y se complacen mucho en recordar la muerte de Cristo en la Semana Santa. Y hacen una mera referencia a lo más importante, que es que resucitó de entre los muertos.
¿Qué? Ah, está en la tumba de mi suegro, sí. Ves que faltan nombres, son los nuestros, pero... No le tengo miedo a la muerte, pero ¿para qué morirse uno estando en lo mejor de las... Pero es tan sencilla, y no tiene piedras, pero el otro día me mandaron una foto que sí. Siempre tiene piedrecitas ahí. ¿Alguno? Ah, sí, cuando van ahora que van las señoras de al lado, dice gamberros que le ponen piedras y las quitan. Nos la limpian ellos, mira qué amables son. Bueno, entonces Dios es Dios de vivos, es nuestro Dios, sea cual sea la circunstancia, Él no deja de ser Dios, pero la condición es muy distinta. Ya para terminar, me he alargado un poquito más de lo que yo estimaba, pero ya terminamos. Vamos a ponernos en pie. Yo me he fijado que donde la muerte reina, el país, la nación, el continente se ve afectado. Donde el culto a la muerte, algunos tan deliberado y grotesco como México, por ejemplo, se refleja en su vida cotidiana. Pero se habla de México porque es el más exagerado, pero no es el único. Pero nosotros no tenemos ningún temor a la muerte, pero sabemos que es en espíritu, alma y cuerpo lo que el Señor dice que tiene que estar irreprensible para su venida. Sabemos que ahora es el momento, acabamos de leer esta historia que algunos se atreven a decir que no es doctrina. O sea, Cristo la cuenta y algunos se atreven a decir que esto no es doctrina. Pero ¿qué gente hay? Y estoy hablando del mundo evangélico. Pero si Cristo lo dice, ¿cómo no va a ser doctrina? Claro que es doctrina. Hoy tienes que decidir. Porque recuerda a Lázaro, estaría deseando la muerte porque su situación era angustiosa. Pero el hombre rico no pensaba en la muerte. Si todos los días hacía un banquete y habría prostitutas y habría de todo allí, ¿qué iba a pensar en la muerte? Pero recuerda, el mismo día llegó para los dos. ¿Tú crees que eres distinto? ¿Tú crees que tienes alguna bula papal que te diga que no te vas a morir? ¿Y que no te vas a morir ahora? ¿Alguien te lo ha garantizado por escrito? No. Y la muerte física es la que tenemos que superar. No con avances científicos que puedan traer solución a las enfermedades, no. Sino en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, todo eso, entregárselo al Señor. Es decir, tú eres mi Señor, que significa mi dueño. Saber que con nuestro cuerpo y alma pecamos y pecamos y pecamos y hasta el día de hoy pecamos, y te voy a decir algo, mañana también pecarás. Pero a Dios no le preocupa, con tal que te arrepientas. Pero todo este paquete hay que entregárselo a Él. Todo este paquete, espíritu, alma y cuerpo, hay que dárselo ya a Él. No sé, porque siempre el peligro es que nos volvamos religiosos, metódicos. Pero yo quisiera que tú le dijeras, porque es que
Si yo pudiera salvarte, lo haría con mucho gusto. Sí, te diría, estoy aquí para eso. Pero yo solo aquí estoy para predicarte, para hablarte de lo que tú tienes que hacer, pero tú tienes que hacerlo. Tú tienes que hacerlo, yo no puedo hacerlo por ti. Encantado lo haría. Pero eres tú el que hoy, en que el mundo está tan preocupado por la muerte, en que tú le dices, Señor, si hoy partiera de este mundo, ¿dónde iría? Da miedo preguntarse eso, ¿verdad? Pero hay que hacerlo. Si tu vida manifiesta los frutos del arrepentimiento, fruto, recuerda el resultado del arrepentimiento, puedes estar tranquilo. Pero si no lo estás, tal vez tengas que pasar por el arrepentimiento. Única condición que el Señor te pide: arrepiéntete y cree en el Evangelio. Cree en que Jesús murió en tu lugar. En la cruz tenías que haber estado tú. Murió en tu lugar para darnos la vida completa. Para que ese ser humano que tiene un espíritu eterno y un alma eterna figure en la lista del cuerpo de Cristo, de la esposa del Cordero, que no haya tenido que ser tachado, borrado, porque este ser humano con el número de inventario, recuerda que la Biblia habla de números, número de inventario, permanece en el inventario y no hubo que darlo de baja. Eso es una cuestión tuya en que tienes que decírselo, decírselo. Señor, te entrego mi vida. Te doy mi corazón, mi mente, mis sentimientos, mi voluntad. Te lo doy todo a ti. Arrepentido y arrepentida de mis pecados, claro que sí. Con poder te levantaste de la muerte. Él es Dios omnipotente y tu poder vive en mí. Tu espíritu está en mí. Con poder te levantaste de la muerte. Él es Dios omnipotente y tu poder vive en mí. Tu espíritu está en mí. El poder que te levantó de la muerte vive en mí, vive en mí. El poder que te levantó de la muerte vive en mí, vive en mí. Jesús,
En el capítulo 18 de Lucas, versículo 8, dice, después del primer punto, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Yo reflexiono en esta pregunta y me aterrorizo, porque la respuesta es no. Solo unos pocos. Va a venir el Señor a la tierra y no encontrará fe. Pocos, muy pocos le creeremos a Él. Hazlo y vivirás. Amén. Dios te bendiga. Hola, soy el nuevo anunciante. ¿Qué tal? Bueno, esto está azul, micro azul. Micro azul, hola, hola. Me estoy estrenando bien hoy, ¿eh? Gracias, Asa. Gracias. Bueno, hoy estamos un poquito faltos de jóvenes. Falta juventud aquí. Están en el campamento los radicales, ahí liando la parda. Y saludamos a las personas que vienen por primera vez. Por favor, si vienes por primera vez y eres tan amable de levantar la mano. Nuevos, por ahí al final. No, Alejo, tú no. Por aquí. ¿Quién más? Por aquí. Bienvenidos. Un aplauso, por favor, para los nuevos. Ahora, al terminar la reunión, se acercará un ujier para hablar personalmente con vosotros. Y es un placer teneros aquí en Casa CCI. También saludamos a los que nos están viendo desde las casas, online. Os mandamos un fuerte saludo. Y en cuanto a anuncios, solo tenemos la operación de Niño Navidad, que ya están disponibles en las cajas, ahora para pasar por oficina, valen 2 euros y pues ahí os van a dar más información si es necesario. Dicho esto, quedamos despedidos, que Dios les bendiga, que tengan buena semana y hasta la semana que viene. Hasta luego.